La cultura es una red que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. 13.7 billones de años antes de nuestro tiempo, todo lo que existe, todo lo que sucede, comienza por la energía emitida del Big Bang. Nuestro universo aflora repentinamente y con ello la cultura e identidad. Para usted, ¿qué es cultura? Es el arte precolombino de toda la ciudad. ¿Qué es una diversidad cultural? Es todo lo que, transmitir todos los sentimientos por medio del arte. ¿Qué es cultura? Cultura, bueno, es lo que hace de un pueblo que tenga, yo creo que identidad, que tenga además cosas en común, ¿no? Como lo que sería digamos un idioma, unas tradiciones, una gastronomía, todo eso hace en conjunto una cultura. ¿Qué entiende por diversidad cultural? Diversidad cultural, bueno, pues podemos hablar de idiomas, de comida también. Entonces esta diversidad cultural pues tiene que ver a lo mejor con grupos étnicos, con idiomas que tenemos en México, dialectos también que se derivan de los mismos idiomas indígenas, con la comida y las regiones además. ¿Me podría dar una comparación acerca de la cultura nacional y una internacional? Bueno, pues el Día de Muertos, ¿no? El no dejar, en todos lados se muere la gente, pero aquí tenemos como un cierto amor por recordar a la familia, por mantenerlos con nosotros. No es que a lo mejor tal vez que regresen, para algunos sí, es en sí el recuerdo y el agradecer el tiempo que estuvieron con nosotros, ¿no? El no ponernos tristes, sino alegrarnos del tiempo que los tuvimos. ¿Qué es cultura? La cultura es lo que cada quien tiene, ¿no? O sea, puede ser como tradiciones. ¿Cómo crees que se manifiesta la cultura? ¿Cuál es una de las razones? Como por ejemplo podría ser como por el baile, que es lo tradicional como el folclore. ¿Qué es una diversidad cultural? No, ni idea. Hola, muy buenas tardes. ¿Usted qué opina de la cultura? ¿Qué es cultura? Cultura es la manera de vivir de un lugar en especial. Aquí es Tlaquepaque y la cultura artesanal rige en nuestro Tlaquepaque. ¿Qué entiende por manifestaciones de cultura? Manifestaciones de cultura es una expresión o la forma de vida de la comunidad. ¿Qué es una diversidad cultural? Diversidad cultural es cuando se maneja, por ejemplo, en este caso Tlaquepaque, que son la artesanía, tenemos vidrio soplado, tenemos ¿qué otras cosas hay aquí? El día de Pascua, cuando se hace lo que es el recordatorio de Jesús, de la religión, que se hace muy fuerte aquí en San Martín, donde se hace totalmente la tradición en vivo. Entonces esa es la diversidad de nuestra cultura. ¿Me podría dar un ejemplo sobre cultura nacional y una internacional? Cultura nacional, pues la cultura nacional, Día de Muertos, porque es como nos identifican como México, porque para México la muerte no es la manera de representar sufrimiento, sino una transformación y se hace un festejo. Eso es lo que nos difiere a la cultura nacional a la internacional, porque internacionalmente la cultura Día de Muertos es otra manera de expresarse. Les invitamos a que vivan la experiencia de crear su propia arte a través de este torno. Se les enseña en tan solo 20 minutos a que ustedes trabajen con la arcilla, ya que la arcilla, aparte de hacer arte, nos ayuda a liberar energías, porque la arcilla es absorbente, entonces absorbe las emociones que traemos. Y trabajamos dos cosas, la parte terapéutica y la parte del arte, de la expresión de tus manos, porque aquí lo que se maneja es la suavidad, la tranquilidad, la paciencia, la visión.
y yo te voy guiando y pues yo lo que quiero es invitarte a que vivas esta experiencia de crear algo con tus manos. Entonces México es reconocido mundialmente por nuestras artesanías. Entonces nosotros como mexicanos debemos estar totalmente orgullosos porque no en cualquier país se da tanta diversidad de manifestar la forma de vida. Yo soy Blanca Cuellar Mena, artesana de Tlaquepaque. ¿Cómo ven? ¿Se animan? Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para usted como profesor y persona independiente, ¿qué es la opinión de la identidad y la cultura? Bueno, la identidad sin duda es la diferenciación de una persona o de un pueblo, en el que tenemos como base el idioma, y en torno al idioma tenemos muchos elementos culturales y educativos, gastronómicos, y en un entorno determinado. ¿Nos podría definir actualmente cómo se siente usted en cuestión de su identidad y cultura? Fíjense que a mí me queda claro, por ejemplo, mi tipo individual. Yo soy un tipo imaginativo, sentimiento, con una tendencia a integrar el pensamiento y la práctica. La más difícil para mí es la práctica, entonces mi identidad desde Jung es esa. Yo soy de los últimos años de la era hippie, y después como 2 años o 3 se acabó esa era y empezó otra. Entonces nosotros siempre hemos luchado por la libertad, la paz, el amor. El lema es: haz el amor y no hagas la guerra. Entonces esa es la identidad que traemos mi generación, y es una generación de lucha en contra de la guerra, de la dominación, de la violencia. Entonces esa identidad, obviamente mexicano, que tengo, pues, mi abuelo fue indígena, y también reconozco, me da trabajo reconocer la parte, que incluso mi mamá era blanca, de familia de Vázquez, de los de Descendencia española. Sí, de esos Vázquez. Entonces pues somos producto de ambos, y bueno, pues me da trabajo, pero acepto. Cuando fui a Barcelona vi una muchacha jovencita, la cara de mi mamá cuando era joven. Le digo: oiga, ¿de dónde está? Soy aquí de Barcelona. Le dije: pues yo creo que de acá viene mi mamá. Sí. Sus abuelos, quién sabe qué genes traemos también. ¿Usted cree que en los grupos o naciones es favorable que haya modificaciones tanto en la cultura como en la identidad de las personas? Bueno, fíjense que una discusión que se hace desde la genética es que habemos todavía algunos grupos genéticos casi originales, pero incluso en esos grupos genéticos se identifican genes. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, aunque sean grupos muy nativos, se identifican con genes asiáticos, por ejemplo. No se diga ya todo el mestizaje, tenemos una mezcla de todo el mundo. Entonces no se puede hablar de una genética casi única. Puede haber genéticas mucho menos mezcladas, eso sí, como los pueblos originarios, pero todos presentan algún parentesco con asiáticos o hasta con africanos. Por ejemplo, como los alemanes, que les han hecho estudios a grandes rasgos, a base del estudio, ha resultado que sus antepasados resulta que son africanos. Sí, son africanos que migraron hace miles de años, y porque ya no les pegó el sol, pues se hicieron güeros, pero la África casi es la fuente de la humanidad. ¿Cree que sería bueno o favorable resaltar todas y cada una de las culturas, ya que hay muchas que se ignoran totalmente su existencia? Sin duda que todos tenemos una individualidad como personas y también como cultura. O sea, más que resaltar, está claro que debemos de consolidar lo que tenemos y saber incorporar todo lo del entorno. Esa es la clave.
Los africanos dicen, pues sí, ya nos conquistaron, hablamos francés, hablamos alemán, hablamos inglés, pero este idioma nos sirve para rehacernos y crecer nosotros, no para seguir dependiendo de ellos. Y lo mismo podemos decir los latinoamericanos. Sí, el español fue un idioma con el que nos conquistaron, pero nosotros no hablamos el español que se habla en España. Nosotros hablamos un español mezclado con un montón de lenguas de nuestro entorno. Ya ven, los argentinos dicen vení, boludo, y también los centroamericanos, y nosotros decimos, sí, hijuela, no. ¿Y quién dice, eso no es válido? Pues cómo no, toda expresión que es entendida por el otro es válida. ¿Cómo cree usted que se podría fortalecer o ampliar más el ámbito de identidad y la cultura aquí en nuestro país? Bueno, sin duda que tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso de toda la creación. Por ejemplo, con el pueblo wixárika, ellos tienen procesos de creatividad internacional, creaciones propias. Entonces, por un lado hay que impulsar eso, por el otro lado hay que reconocer y conservar lo que hemos logrado y también incorporar los valores universales del arte y de la cultura de otros lados. Esa es la globalización, saber hacer una dialéctica entre lo propio y los otros. En conclusión, en su contexto académico, ¿cómo podría aportar su identidad y su cultura hacia los alumnos? Es relativamente sencillo. Uno, afrontar nuestra realidad cotidianamente y darles instrumentos de intervención en esa realidad. Y también la ética de conservar lo nuestro y de relacionarnos entre nosotros de una manera cordial a pesar de las diferencias. ¿En cuál tipo? Pues ser educativas, metodológicas, pedagógicas. Entonces nosotros los educadores somos la base de que todo el pueblo tenga su raíz, tenga una crítica, tenga un gusto de estar en el país y todo. Gracias. Excelente, pues muchas gracias, profesor. Sander, gracias por toda su aportación. No, pues a ustedes. Buenas tardes. Ahora sí, ya. Ok. Buenas tardes, nos encontramos con Bernardo Saavedra de la licenciatura en Intervención Educativa. Para ti, ¿cuál es la identidad como LIE? La identidad como LIE es como aquel profesional de la educación que puede intervenir en problemáticas que hay en la sociedad. Para mí esa es como la identidad de un LIE. ¿Crees que es importante para un LIE conocer su identidad? Más que conocer su identidad, creo que tiene que generar una identidad de LIE, porque la carrera es pues nueva, tiene apenas 16 años, en el 2002 se comenzó, entonces más que conocer es generar una identidad, que la sociedad nos vea como lo que somos, ¿no? Como un LIE que puede intervenir en todos los problemas que hay ahorita en la sociedad, en la actualidad. Buenas tardes, estamos con... Buenos días, señorita, todavía son las 11. Ay, no, no se ponga nerviosa. Ya, perdón, ya, es que no puedo con tanta formalidad. Ya, buenos días, estamos con Gilberto Mesa, es un alumno de la licenciatura en Intervención Educativa. ¿Cuál es tu identidad como LIE? Mi identidad como LIE, ¿me podrías especificar un poco más? Sí, bueno, tu personalidad como tú siendo un LIE, ¿cuál sería? Vale, ¿cómo me debo desenvolver, digamos, en la carrera? Mira, desde la perspectiva del LIE como tal, somos un mediador entre ya sea una institución y una persona, o entre una persona y una institución, o entre persona y persona, dependiendo, digamos, el punto de vista o dependiendo la problemática que se quiera atacar, ¿no? Desgraciadamente y desafortunadamente, en la escuela como tal, aquí en la UPN 142, creo que no hay muy desarrollada en ninguno, bueno, no te puedo decir que ninguno, pero en la mayoría de los alumnos no existe desarrollada una identidad del LIE como tal. La mayoría de las personas que vienen aquí quieren ser profesores y no se dan cuenta del área o del panorama que tienen tan amplio al ser un LIE. No necesariamente vas a trabajar dentro de un aula, o sea, ¿por qué te limitas tanto cuando tu abanico de opciones es
demasiado grande. No estoy diciendo que sea malo, al contrario, ¿no? Obviamente creo que cada quien se gana y hace lo que quiere, ¿no? Desde su perspectiva. Pero por lo tanto no creo que haya una identidad como LIE como tal. Si me preguntas en lo personal, mi identidad como LIE, soy una persona muy versátil y soy una persona que se adapta a la infinidad de situaciones. En mi caso, vengo yo de una formación con anterioridad de filosofía. De hecho, esa fue una de las cosas que a mí me animaron a caer aquí a la LIE como tal, ¿no? Entonces, el ámbito social a mí me interesa mucho, sobre todo el poder, como te decía hace un momento, ¿no? Esta gama tan amplia que te da la carrera, de no necesariamente estar al frente de un aula, sino de poder intervenir en cualquier contexto en el cual se geste la educación como tal, ya sea formal, no formal o informal. Entonces, vuelvo a lo mismo, tu área laboral es demasiado amplia. Entonces, identidad como LIE, desde mi punto de vista, debes de tener mucha cultura, porque en este contexto que te decía que somos el mediador, no puedes llegar a intervenir a una persona, a una institución, a una empresa, cuando tienes una mentalidad, una predisposición, ¿no? Debemos de tener siempre una mentalidad muy amplia, en el sentido de que no debemos de juzgar a las personas, no debemos de juzgar a las instituciones. Lo que debemos de hacer nosotros es tratar de darles las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar de mejor manera, ya sea empresarialmente, institucionalmente o personalmente. Y lejos de ser cultos, también debemos de tener demasiada información. Debemos de saber mucho, porque si somos, digamos, esta persona que vamos a llegar a poner ese equilibrio entre una y otra cosa, pues lo que debes de hacer es primero intervenir en tu persona, para que a partir de eso le puedas ofrecer algo que tú ya tienes a una persona, a una institución o a alguna empresa. ¿Tú crees que es muy importante que un LIE conozca su identidad? Debería, es importante. No creo que sea necesario, esa es la verdad, porque la misma dinámica que tiene uno al interior del aula, y justamente estos saberes que te van dejando todas las materias con las que estás cursando, te van abonando justamente a esa identidad que se pretende pues en un LIE. Más que eso, yo veo que sobre todo el docente pues, y también en este caso el discente, que somos nosotros los estudiantes, debemos de ser conscientes de que tenemos esa responsabilidad, y el profesor debe de hacernos conscientes de que tenemos esa responsabilidad. Muy bien, eso es todo, muchas gracias. De nada.